En esta ocasión, pues la mesa temática con el que da inicio es Filosofía de la Ciudad y Justicia Social. Estas mesas temáticas se programaron en particular porque el Cuerpo Académico 82 Estudios Filosóficos tiene una membresía con el famoso regionalmente Research Group of Philosophy of the City, y al cual también pertenece Jules Simons, que será el conferencista invitado que cierre estas jornadas, y que el día de ayer andaba por aquí, pero ya después desapareció misteriosamente. Pero bueno, también les quiero comentar que todas las sesiones han sido grabadas y están en línea a través de la página de la universidad, y si alguien tiene interés por llevarse el recuerdo visual de su participación, pues bueno, va a estar disponible. Bueno, en esta ocasión el moderador era Roberto Sánchez Benítez, pero por sus actividades docentes me cedió la moderación de esta mesa. Y bueno, vamos a tener 3 participaciones. La primera de ellas es por parte de nuestra colega de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Guadalupe Friné Lucho González, y su participación tiene que ver con justicia social y espacio público, perspectivas éticas desde la gestión pública. Obviamente está muy emparentado con el tema que trató su colega también el día de ayer. Y luego después de la participación de Guadalupe, sigue nuestro colega del cuerpo académico de aquí de la universidad, Luis Rubén Díaz Cepeda. Es una reflexión sobre, o más bien un problema planteado dentro de la teoría de los movimientos sociales, es en relación si estos deben estarse articulados como tales o no es necesario, ¿verdad? Ese es el planteamiento que está tratando de compartirnos. Y por último, tenemos la participación de Juan Carlos Ayala sobre el tema que también forma parte de la presentación del libro que él coordina y que será también dentro de esta primera etapa de la jornada del día de hoy, y lleva por título La indómita cultura y la criminalidad como respuesta marginal a la exclusión. Entonces, para no perder más tiempo, le voy a ceder el micrófono a nuestra colega Guadalupe Lucho González, y como lo establecimos ya desde la primera mesa, pues dejamos las preguntas para cuando hayan terminado los 3 ponentes. Bueno, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Como ya mencionó el doctor, mi tema se llama Justicia Social y Espacio Público, perspectivas éticas desde la gestión pública. Bueno, la promesa de justicia social revolucionaria. Los discursos expresados por las principales figuras de la Revolución Mexicana tienen como tópico común una promesa de justicia social. Como refiere Cuellar Moreno, cito, la responsabilidad revolucionaria estribaba en la confrontación del presente con un ideal porvenir de justicia social, cierro cita, que tenía como columnas las garantías individuales y sociales que se establecieron en la Constitución del 17. La Constitución del 17 se presenta ante nosotros no como un dique, sino como un cauce, que con la positivación de los ideales y valores surgidos y defendidos por las distintas facciones revolucionarias, establecían en ellas las directrices de la actividad del gobierno, el amparo y protección del individuo, o sea, de las diversas unidades que componen el agregado social. Es incuestionable que el primer requisito que debe llenar la Constitución política tiene que ser la protección otorgada con cuanta precisión y claridad sea dable a la libertad humana en todas las manifestaciones que de ella derivan de una manera directa y necesaria. México fue pionero en el constitucionalismo social al incluir en el cuerpo de nuestra Carta Magna garantías individuales y sociales. Sin embargo,
a pesar de las buenas constituciones del Congreso Constituyente y del establecimiento de garantías que tenían como objetivo, cito, igualar de hecho a todos los hombres en lo tocante a los derechos de la humanidad, cierro cita, los reclamos de justicia social siguen surgiendo de la profunda desigualdad que se vive en nuestro país. Ni la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, que abrió en México un amplio catálogo de derechos, ha logrado frenar esta situación, ya que los mecanismos que deben de establecerse para una justicia social no han funcionado. Carranza expresó en sus discursos que la base del funcionamiento de la justicia estribaba en una correcta gestión administrativa, ya que ésta permitía, cito, asegurar las libertades públicas por medio del imperio de la ley. Cierro cita. Esta gestión administrativa, a la que hizo el llamado, tenía una característica peculiar que aún sigue estando muy lejos de aplicarse en la realidad, pues para Carranza era una necesidad llamar al pueblo a participar, de cuantas maneras sea posible, en esta actividad. Gestión pública. Para comenzar a hablar de la nueva gestión pública, debemos centrarnos en el surgimiento de la administración pública que nace en Francia, y fue Jean Bodin quien comenzó a establecer una noción de administración pública, unido a una concepción armónica del ser humano y sus relaciones sociales, pues la sociedad representa el estado natural del hombre y, cito, es una consecuencia de la asociación, como ésta lo es del espíritu de sociabilidad inherente a la especie humana. Esta, al menos en cuanto a su organización y a los efectos que ella proceden, está sometida, lo mismo que la sociedad, a un modo de existir. Cierro cita. La voluntad surgida de este modo de existir da a la administración pública una dirección general cuyo motor es el interés público, ejercida por medio de la ejecución de leyes que son expresiones de la necesidad y de las reglas de las relaciones sociales, por lo que, cito, la administración pública no es un poder arbitrario, sino una autoridad legal que en forma similar a la justicia salvaguarda a los ciudadanos y sus propiedades. Por tanto, se debe tener en claro que la administración pública vislumbrada por Bodin tuvo desde su origen una acción vinculante entre todos los elementos que componen y operan dentro del Estado. De ahí la necesidad de establecer los parámetros del actuar de la justicia en cada ámbito, tanto del privado como del público, mismos que recayeron en la ley, generando la división que actualmente conocemos de derecho en privado y público, que consagró, cito, las manifestaciones de las corrientes del pensamiento económico, social y político predominantes en el siglo XVII y XVIII que encontraron expresiones en los códigos civiles de Francia, Austria, Italia y Alemania en el siglo XIX. Cierro cita. En la actualidad, este modelo se ha reconfigurado y adaptado para dar paso a la nueva gestión pública, que persigue la creación de una administración eficiente y eficaz, es decir, una administración que satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos al menor coste posible, favoreciendo por ello la introducción de mecanismos de competencia que permitan la elección de los usuarios y a su vez que promuevan el desarrollo de servicios de mayor calidad. La nueva gestión pública da paso a una modificación en las relaciones verticales entre gobierno y sociedad civil que habían existido hasta mediados de los 80, con la inclusión de la concepción de la gobernanza en la vida pública, modificando la relación a un modelo horizontal con una interpelación a las políticas públicas de la sociedad civil y el involucramiento de las mismas, no solo en la gestación de las mismas a través de las exigencias de justicia social, sino en implementación y evaluación de las políticas públicas, acercándonos un poco más a la gestión pública que planteaba Carranza. Espacio público. Dejando de lado este aspecto jurídico-administrativo, resulta imprescindible delimitar el espacio en el que se ejercen los derechos y en el que se dan las exigencias de justicia social, ya que sin el debido enmarque, cito, como un fenómeno social pensado y actuado de carácter filosófico, ontológico y epistemológico a partir de la diversidad cultural y en el momento histórico que se desarrolla, cierro cita, cualquier intento por llevar a cabo resultará infértil, pues carecerá de conocimientos de los motivos subyacentes a las necesidades existentes. El lugar en donde sucede el ejercicio de derechos, en donde se dan las exigencias de justicia social y en donde se enmarca la labor de la administración pública, no es otro que el espacio público. Pensar el espacio público es redefinir la política, en tanto que redefinir la política es darnos la oportunidad de valorizar como nación qué es aquello que estamos buscando y poder trazar un plan a partir de ello que nos lleve a encontrarlo, ya que como nos dice Arendt, abro citas, solo puede ver y experimentar el mundo tal cual es, realmente, al entenderlo como algo que es común a muchos y que yace entre ellos, que los separa y los une, que se muestra distintos cada uno de ellos y por este motivo únicamente es comprensible en la medida en que muchos hablando entre sí sobre él intercambian sus perspectivas. Cierro cita.
Esta infraestructura de integración social, el espacio público, requiere de un intercambio político que permita la redefinición del producto político, que permite evaluar, de cierta manera, cómo se construyen acciones viables con lo que ya se ha realizado y a partir de ello construir nuevas alternativas, conocer los canales de comunicación entre ciudadanía y gobierno y de qué manera se pasa de lo individual a lo colectivo. Sobre todo porque la actual coyuntura nacional está plagada de profundas contradicciones. Por un lado, tenemos uno de los códigos jurídicos que con la reforma constitucional de 2011 abrió la puerta a un gran catálogo de derechos y inició el establecimiento de mecanismos de control público que permiten la acción ciudadana directa en la administración pública, como la Contraloría Social, transformando la administración pública en gestión pública. Y por otro lado, tenemos una sociedad civil que aún está lejos de saber cómo integrarse y participar de manera plena en la actividad política que se da en el espacio público, y que desconoce los mecanismos concretos para que sus exigencias de justicia social se puedan concretar. En la actualidad, de esta realidad han surgido términos complejos, pues lo público y lo privado se imbrican a través de términos como la publificación de lo privado y privatización de lo público, que nos habla de nuevos paradigmas dentro del Estado, la administración, los sectores privados y la ciudadanía en general. Todo ello debido a que, cito, el papel directivo del gobierno ha cambiado, que él ya no decide de forma autónoma las políticas ni impone sus objetivos y actividades, debido también, o sobre todo, a que las organizaciones económicas, sociales y ciudadanas han abandonado su subordinación o ausentismo y tienen ahora un papel más influyente. Cierro cita. Lo público y lo privado se centran así en el quid de la cuestión dentro de la administración pública, ya que los límites de ambos conceptos establecidos en sus orígenes comienzan a difuminarse en ella con el propósito de actuar conjuntamente con los diversos actores presentes en el Estado, manteniendo su relación con el derecho y la política, pero estableciendo un nuevo vínculo con el individuo y su realidad social imperante, cuyo ámbito de acción se encuentra dentro de esta nueva gestión, ya no en un sentido cerrado de administración, que implica la participación privada en el Estado, en la esfera pública de un accionar como ciudadano, puesto que solo los individuos formados como ciudadanos pueden introducir la dimensión ética en la esfera pública del acontecer político. Es por ello que se requieren profundas reformas en la economía, la educación y la justicia, pero también una transformación radical en las costumbres, los sistemas de hábitos y los conocimientos. No basta con alterar la economía, reducir el Estado o cambiar el sistema político. Es necesario igualmente producir profundas modificaciones en la cultura en una escala de valores. Perspectivas éticas. Todo ello nos lleva a plantearnos cuáles son las perspectivas éticas que hay que establecer en esta dinámica social existente. Ya no podemos entender el viejo modelo de ética pública, en donde la ética pública solo debe de ser practicada por aquellos que ejercen una función dentro de la administración pública. Las dificultades y problemas generados por y en administración pública debidas a faltas en el acto administrativo han traído consigo un grave problema institucional y jurídico, ya que a pesar de la normativa del derecho administrativo sobre la responsabilidad de los actos administrativos y los intentos actuales de implantar códigos de ética específicos para los servidores públicos, se está dejando de lado la participación por parte de los actores que se están adhiriendo a la dinámica en la esfera pública del Estado, dinámica englobada en la dicotomía de lo público y lo privado, manteniendo la cuestión ética principalmente en lo público, omitiendo la cuestión ética de lo privado. Dentro de la ética pública existen posturas normativistas que consideran que las normas son el único instrumento verdaderamente eficaz para hacer un cuerpo totalmente impersonal. Y en contraposición de ella, existen posturas en donde no deben de definirse lo que puede o no puede hacerse, sino buscar el compromiso del funcionario con el servicio público en su totalidad. Estas posturas, eco de principios filosóficos anteriores, encuentran su fundamento en la estructura ética de los sujetos, la libertad y la voluntad, que son fundamentos de la responsabilidad del hombre. Cabría entonces buscar un uso de la razón pública, tanto que el entramado administrativo ya no solo es responsabilidad de los servidores públicos, sino del colectivo en su totalidad, y solo por medio de ella se puede lograr la coincidencia pública, la elaboración de la voluntad racional, que presenta desde los primeros desarrollos teóricos sobre la administración pública su último fin, pero también su razón de ser, pues, cito, el gobierno está instituido para hacer respetar la voluntad general,
pero todos los hombres que gobiernan tienen una voluntad individual, y toda voluntad tiende a dominar. Si ellos emplean la fuerza pública con la que están armados para ese uso, el gobierno se transforma en el azote de la libertad. Las obligaciones a las que debemos sujetarnos todos, como ciudadanos, tanto en lo privado como en lo público, ponen de manifiesto la necesidad de reconfigurar la acción político-administrativa con contenido ético, para lograr la confianza en las instituciones, mismas que al ser públicas forman parte de todo el entramado estatal y sus actos influyen, benefician o perjudican a todos los componentes del Estado. La introducción de cambios en la relación entre lo público y lo privado ha generado desde los cimientos de lo que actualmente conocemos como administración pública, grandes cambios para el cumplimiento de los actos administrativos por ambas partes, siendo todavía mayor el compromiso de buscar un adecuado cumplimiento ético de los mismos en la situación actual, donde nuevos paradigmas, como el de la nueva gestión pública, exigen un compromiso en beneficio del interés general y el bien común. Además, es importante recalcar que la ética, y en específico la ética pública, sirve no solo para guiar al individuo en su aspecto privado, sino que debe favorecer su actuar dentro del marco común de lo público, adentrándose cada vez más en aspectos administrativos. Y por parte de la administración pública, existe la necesidad de ejercer sus actos administrativos ya no en el terreno de sus propios límites ni de sus propios intereses o beneficios. Exige una ética pública que logre instruir a todos los sectores de la administración, manteniendo el cumplimiento de las leyes administrativas y códigos que atañen a su ejercicio público, siempre manteniendo con fin el motivo de su fundación, que es, como hemos señalado, el bien común, el logro completo de la justicia social. Eso sería todo. Gracias. Vamos a pasar ahora el micrófono a Luis Rubén Díaz Cepeda. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Pues mi ponencia trata acerca de como el título lo anuncia, la articulación, si es posible, si es necesaria en los diferentes movimientos sociales. Pues esta es una reflexión que hemos venido haciendo ya desde ya hace algún tiempo. Es parte del Círculo de Estudios de Movimientos Sociales, que es un grupo de estudio que hemos organizado aquí en Juárez, para estudiar teoría acerca de los movimientos sociales. Y bueno, es una parte de una reflexión más larga, ¿no? Como ustedes saben, pues hay diferentes posiciones acerca de esta pregunta, de si la articulación es o no es necesaria, o imprescindible al menos. Entonces, dentro de esto tendríamos tres posiciones dentro de la filosofía política latinoamericana, al menos tres posiciones que considero serían las más importantes. Una sería la de Enrique Dussel, que nos habla del hegemón analógico, donde los diferentes movimientos sociales tendrían que responder a la necesidad de las personas más oprimidas. O sea, en ese sentido, el movimiento obrero tendría que considerar o darle prioridad a la problemática de las mujeres obreras, y de las mujeres obreras a las mujeres indígenas obreras. Es decir, tendría que buscarse no solamente los intereses propios, sino defender los intereses de los más oprimidos. Esa sería la posición de Dussel, él lo llama el hegemón analógico. Otra posición sería la de Laclau, donde la idea es que diferentes movimientos sociales, diferentes necesidades, sin un privilegio a priori, sino que por diferentes condiciones pragmáticas encontraran un punto en común, y en torno a ese se constituyera un nosotros contra ustedes, que sería como una posición populista. Y la posición de la que voy a platicar hoy sería la que es sociólogo, pero que se utiliza, estrictamente hablando, pues sería sociólogo, pero que se utiliza en este diálogo de la filosofía política latinoamericana, que sería de Sousa Santos, donde él, al menos como yo lo interpreto, pudiera estar equivocado, pues nos habla de lo que yo le llamaría una articulación débil entre los movimientos sociales, entre diferentes movimientos sociales, donde pues a grosso modo la idea es que diferentes movimientos sociales, mediante una articulación de saberes, encuentran puntos en común y luchan
o buscan establecer una lucha contrahegemónica, pero también sin priorizar ninguna posición de manera a priori, y pueden o no estar unidos dependiendo de si logran o no esta articulación de saberes. Bueno, ese sería el contexto. Entonces ahora pasaría ya directamente a la tesis, al trabajo. Y bueno, el título es ese, ¿no? Articulación de los movimientos sociales es realmente necesaria. Y bueno, considero que desde el siglo pasado los movimientos sociales se han confirmado como un poderoso agente de cambio social y político. Podemos pensar desde el siglo pasado ya en los movimientos antisistémicos que se dieron en Seattle, el Foro Social Mundial, que ya era en varias ediciones, la Primavera Árabe, eso sería a nivel internacional, y a nivel nacional pues pudiéramos hablar del último ciclo de movilización, que yo temporizo a partir del movimiento contra la administración, que se inicia aquí en Ciudad Juárez, continuado por Yo Soy 132 y finalmente por Ayotzinapa. Y eso sería controversial, ¿no? Pero considero que con Ayotzinapa termina este ciclo de movilización. Bueno, también considero que estos diferentes movimientos sociales sí han influido un poco en el contexto político nacional. Sin embargo, ninguno de ellos ha conseguido los objetivos que se ha trazado. Entonces uno se pudiera preguntar por qué no. Una de las respuestas que hemos encontrado en el CEMS, que es el Círculo de Estudios de Movimientos Sociales, es que no ha habido una articulación entre las diferentes luchas, y pues la pregunta sería por qué no se ha dado o si es realmente necesaria tal articulación. Bueno, en términos teóricos, pues ya lo mencioné, o sea, uno se pregunta, o la teoría se pregunta por qué no se da o cómo se daría la articulación entre diferentes movimientos sociales. Bueno, entonces, a grosso modo argumento que si bien la articulación de los movimientos sociales es deseable, su artificial búsqueda puede resultar, de hecho, perjudicial para los movimientos sociales críticos. Digo esto porque los esfuerzos que se llevan a cabo para alcanzar la unificación pueden distar de sus luchas particulares a las diferentes organizaciones de los movimientos sociales, o pueden significar un epistemicidio cuando ciertas organizaciones o activistas sociales se autorigen como actores sociales privilegiados cuyas agendas y formas de lucha deben ser adoptadas por el resto de los actores sociales. Esta práctica constituye una repetición de las formas de opresión que en primer lugar causaron la subordinación de los grupos sociales a los que se pretende defender. Concluiré, ya después de presentar mis argumentos, afirmando que la articulación sí es necesaria, es deseable, pero no a cualquier costo. Esto es, no se puede lograr, o al menos esa es la tesis que estoy defendiendo, no se puede ni se debe buscar una unificación de los movimientos sociales a costa de la autonomía de las propias organizaciones. Cuando se les impone un credo, ya sería una forma de opresión en sí misma. Esa es la tesis que estaré defendiendo. Bueno, antes de entrar en materia, me gustaría aclarar que la utilización que hago de las categorías teóricas de Boaventura de Sousa Santos, las categorías que utilizo son pensamiento abismal, ecología de saberes y traducción intercultural, fueron creadas por Boaventura como herramientas de análisis para un nivel macro, es decir, de los movimientos sociales hacia el capital, y yo voy a estar utilizando. Entonces, él concibe estas categorías como herramienta para analizar la relación entre lados opuestos de las líneas abismales, es decir, entre los movimientos sociales y el actual sistema hegemónico capitalista que pretende negarlos. Por mi parte, yo lo hago para investigar, analizar y teorizar las relaciones entre diferentes organizaciones sociales dentro del lado negado de la línea. Es decir, si en el desarrollo de las categorías del pensamiento abismal los diferentes grupos son aglutinados como uno solo mediante el criterio de ser negados, en el pensamiento post-abismal se toman en cuenta sus diferencias y se piensa en el diálogo entre ellos. Considero que esta licencia es otorgada por el mismo de Sousa cuando, en Decolonizar el saber, reinventar el poder, afirma que, inicio cita, no sostengo que el pensamiento occidental moderno sea la única forma histórica de pensamiento abismal. Por el contrario, es altamente probable que existan o hayan existido formas de pensamiento abismal fuera de Occidente. Fin de cita. Pues bien, en investigaciones previas de este autor y en la teoría, que sería la Claude Moffat, he encontrado que algunas y algunos activistas sociales y por ende sus organizaciones se comportan de manera canibalística,
pretendiendo someter a otras organizaciones a sus formas de lucha y objetivos, negando así la validez y utilidad de métodos otros de resistencia. Una vez aclarada esta distinción, procedo a mi presentación. Ya entrando en materia, es importante entender que el trabajo de De Souza surge desde lo que él considera una crisis de la teoría crítica debido a su ensimismamiento en las coordenadas hegemónicas. Recordemos que Habermas, uno de los representantes actuales más importantes de la Escuela de Frankfurt, ha dirigido su autorización hacia las llamadas sociedades bien organizadas, es decir, aquellas que se localizan en Europa y Norteamérica, y que cuando se le ha preguntado si sus teorías pudieran ser de utilidad en otras latitudes, digamos el sur global, ha respondido que no considere que ese sea el caso. Así entonces, es posible ver que la teoría crítica actual no necesariamente está reflexionando desde el punto de vista de las y los más oprimidos, pues estos se encuentran fuera de su espectro visual o intelectual. En ese sentido, cabe destacar que el trabajo de De Souza se lleva a cabo con los movimientos sociales, sobre todo en América Latina, es un trabajo de retaguardia, de facilitación, de acompañamiento a los movimientos sociales. Es decir, la teoría no está instigada a la práctica, sino que aprende con la práctica. Busca profundizar algunos elementos de esta. En este caminar con los movimientos sociales, se han dado de cuenta de que es tan difícil imaginar el fin del capitalismo como difícil es también imaginar que éste no tendrá fin. No queda claro aún el cómo hacerlo, cómo terminar con el capitalismo o qué puede seguir después del capitalismo, pero lo que sí queda claro es que la justicia social no puede surgir sin la justicia epistémica, es decir, que se reconozca el valor y validez de saberes otros que los hegemónicos. Queda claro también que esta lucha debe ser librada por las organizaciones políticas de quienes en primera mano sufren la opresión. Pensamiento abismal. El primer paso entonces es derribar las fronteras epistémicas que niegan a la alteridad. De Souza argumenta que en el caso de la civilización occidental, este fenómeno sentó sus bases con la afirmación unilateral de la España colonial de que los nativos americanos tenían alma, pero no una humana, es decir, eran cuasi humanos. Para alcanzar la calidad de humanos, estos deberían ser convertidos al cristianismo, tendrían que ser convertidos a como soy yo, tendrían que tener la imagen de la europea para poder ser reconocidos como humanos completos. Como es sabido, esto significó un ataque directo a sus ritos y la destrucción de sus templos, además de una discriminación que, como Maldonado Torres nos dice, a la fecha persiste mediante la invención de la noción de raza, o del concepto de raza. Este ocultamiento del otro se da mediante el pensamiento abismal que, inicio cita, opera por la definición unilateral de líneas radicales que dividen las experiencias, los actores y los saberes sociales entre los que son visibles, inteligibles, olvidados o peligrosos. La división es tal que el otro lado de la línea desaparece como realidad, se convierte en no existente y de hecho es producida como una no existente. Fin de cita. Abatir el pensamiento abismal no significa convertirse en la parte dominante y negar los otros conocimientos, sino se trata de comprender que vivimos en una pluralidad cuasi infinita de saberes que, bien entendidos y apropiados, pueden ser de ayuda para un verdadero progreso de la humanidad. Así, por ejemplo, la ciencia moderna podría beneficiarse de los saberes ancestrales de las comunidades indígenas, tanto como las comunidades de los pueblos originarios se pueden beneficiar de los conocimientos adquiridos por la ciencia moderna. ¿Cómo lo hacemos? Ya es el concepto de Souza, que sería la epistemología del sur. El reconocimiento de la existencia y posible validez, y digo aquí posible porque no todos los conocimientos serían válidos, o sea, tampoco se trata de que en un relativismo absoluto donde cualquier conocimiento sea aceptado sin mayor criterio. Más adelante desarrollaré ese tema. El reconocimiento de la existencia y posible validez de otros saberes implica un gran esfuerzo, ya que ahora estamos sumergidos en el pensamiento de la epistemología del norte y estamos tan acostumbrados al universalismo y a las teorías generales que incluso dudamos sobre la posibilidad de tener una aproximación no totalizadora de los saberes. Por eso, De Souza argumenta que, como un momento de transición, es necesario una teoría general sobre la imposibilidad de una teoría general. Tal teoría de transición es la que él denomina una epistemología del sur, definida como, inicio de cita, el reclamo de nuevos procesos de producción, de valorización de conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento a partir de las prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido
de manera sistemática destrucción, opresión y discriminación causadas por el capitalismo, el colonialismo y todas las naturalizaciones de la desigualdad en la que se han desdoblado. Fin de cita. En pocas palabras, se trata de un universalismo negativo, la idea de la imposibilidad de una completud cultural, ya que todo saber implica la ignorancia de otro, y por ende esa ausencia, de la falta de él. Ciertamente, tal afirmación conlleva varias y severas implicaciones en diversos campos como el científico, el filosófico, el cultural, etc., pero para los fines de esta plática me referiré a las implicaciones para las organizaciones sociales o los movimientos sociales. Ya que habría que hacer una distinción entre organización y movimiento social, pero bueno, ahorita lo platicamos para fines de tiempo. Importancia de los movimientos sociales. Es importante hacer ver que en las últimas décadas, quienes han propiciado cambios progresistas, inicio de cita, han sido grupos sociales totalmente invisibles para la teoría crítica eurocéntrica. Esto es, las mujeres, los indígenas, los campesinos, los gays y lesbianas, los desempleados. Fin de cita. Tan fue así que en la década pasada se acuñó el término de nuevos movimientos sociales para dar cuenta de estos tipos de organización que no podían ser explicados completamente por la matriz movimientos obreros, capital, Estado. Considero entonces que una apropiada respuesta a si es necesaria una articulación de los movimientos sociales debe pasar por explicitar lo que está implícito en la pregunta. Los movimientos sociales, aún los anticapitalistas, no son homogéneos entre sí, sino que representan una multiplicidad de saberes, experiencias y expectativas. Dichos saberes no pueden ser juzgados a priori como inválidos o como válidos, pudiéramos decir también, sea por el capital, sea por organizaciones canibalísticas de izquierda que buscan imponer su sistema de creencias en otras organizaciones. Hago esta afirmación basándome en la idea, arriba demostrada, de que ningún sistema de pensamiento tiene la posibilidad de erigirse como la única alternativa posible, sino que es necesario apreciar los aportes que pudieran dar saberes otros. A un macronivel, este reconocimiento se da en la utilización de teorías propias de los grupos que históricamente han sido excluidos. En este sentido, Katherine Walsh nos hace ver que tan importante como lo es el libro Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui, lo cierto es que sigue utilizando una teoría europea, el marxismo, para explicar la realidad de los pueblos indígenas del Perú, ignorando así lo que Walsh llama el pensamiento propio, es decir, los saberes y explicaciones que tienen los pueblos originarios de su propia realidad. En vez de preguntarles a terceros, tendríamos que preguntarle primero a los directamente afectados. Bueno, establecido una vez que existen movimientos sociales, evidentemente no argumento que la colonización del saber que hacen algunas organizaciones sociales haya provocado formas de aniquilación como las causadas por el capital. A un nivel local, pudiéramos hablar aquí de Ciudad Juárez y desafortunadamente también de México, de un nivel de feminicidio y juvenicidio. Eso lo ha hecho el capital, no los movimientos sociales de izquierda. O sea, no estoy equiparando en lo absoluto los errores que cometen, ¿no? Sino que en un micronivel me concentro en las relaciones entre diversas organizaciones sociales. En un micronivel de las relaciones entre diversas organizaciones sociales, la colonización del saber se da en la forma en que se presentan los debates para decidir el curso. Sí. Bueno, entonces ya voy a leer más rápido. Estas formas de conocimiento y de actuar no son de dignidad, solidaridad, pachamama, etc. Estas formas de conocimiento y de actuar no son visibles para los primeros, pues no obedecen a su marco categorial, no están en sus coordenadas, ya que ellos ven único y homogéneo futuro, carecen de un sentido de completud y no dan cuenta de que existe un sujeto, y no se dan cuenta de que no existe un sujeto privilegiado de cambio. ¿Cómo resolverlo? La pregunta ahora es cómo resolver este problema sin perder el know-how de activistas comprometidos, pero tampoco cerrarse experiencias otras. ¿Cómo pueden beneficiarse mutuamente de tal manera que se amplíe la lucha contrahegemónica? Considero que una posible respuesta es que esta articulación se puede dar a través de dos procedimientos, la ecología de los saberes y la traducción intercultural. Ecología de saberes. La ecología de saberes se presupone sobre la idea de una diversidad epistemológica del mundo, el reconocimiento de la existencia de una pluralidad de conocimientos. Persigue proveer una consistencia epistemológica para un pensamiento propositivo y pluralista. Los conocimientos interactúan, se entrecruzan y por lo tanto también lo hacen las ignorancias. La utopía del interconocimiento es aprender otros conocimientos sin olvidar el propio.
Para una ecología de saberes, el conocimiento como intervención es la realidad, es la medida del realismo, no el conocimiento como una representación de la realidad. Es decir, la credibilidad de un sistema cognitivo es evaluada en términos de intervención en el mundo que éste permite o previene. Evidentemente, una posición política que niega la alteridad no es una posición que promueva la vida y la dignidad que viene con la autodeterminación. Queda entonces ahora el indagar cómo se puede dar este diálogo entre organizaciones sociales diferentes, y de Sousa nos presenta con un concepto de traducción intercultural. No sé cómo andamos de tiempo. Ya. Bueno, pues básicamente el proceso de traducción intercultural es esta idea de que reconocemos los saberes de otros, tratamos de aprenderlos, pero no significa que reneguemos de los propios, sino que aprendemos a escuchar, a dialogar con otras posiciones. Y también es importante que entender que no podemos forzar a otros movimientos, a otras organizaciones sociales, a otros grupos a que acepten nuestras formas de lucha, sino que tendríamos que ver cuáles podemos compartir. Bueno, entonces, en conclusión, solo a través de la inteligibilidad recíproca y consecuente posibilidad de agregación entre saberes no hegemónicos es posible construir la contrahegemonía. Este potencial antisistémico reside en su capacidad de articulación con otros movimientos sociales, con sus formas de organización y sus objetivos. Para que esta articulación sea posible, es necesario que los movimientos sean recíprocamente inteligibles. El trabajo de traducción permite evaluar las posibilidades y los límites de la articulación. Esta articulación no necesariamente significa una unificación de formas de lucha y mucho menos la imposición de una. Significa, por el contrario, la cooperación entre saberes mediante la mutua apreciación. Por ejemplo, el marxismo reclamará que la emancipación de los trabajadores se debe luchar junto con la emancipación de todas las poblaciones descartables del sur global. Y con eso cierro. Muchas gracias. Bueno, pues okay. Bueno, nada más para los que acaban de llegar, les comento que estamos todavía en la última presentación de la mesa temática Filosofía de la Ciudad y Justicia Social, y le toca el turno a nuestro colega de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Carlos Ayala, sobre el tema que, digamos, también adelanta un poco la presentación del libro que él coordina y que será un poquito más adelante, a las 11:30, y que tendrá como comentarista a Heriberto Ramírez de la UACH, y también al doctor Carlos Pereda, que también se quiere sumar a los comentarios de ese libro. Adelante. Bueno, este tema de pensar la narcocultura es algo difícil porque no hay teorías, no hay modelos teóricos creados para atender esto. Además que ha sido un problema que no tiene muchos años, ¿no?, en su debate, y mucho menos desde el campo de la filosofía, ¿no?, la sociología. Pero bueno, pues hay que caminar sobre esto. A lo largo de estas 3 últimas décadas, ha habido una escalada de violencia en el país que tal parece no haber espacio social tranquilo por ningún lado. Nuestros lugares han sido poco a poco abandonados por este motivo. Las imágenes que aquí voy a presentar tienen el objetivo de entender un tanto esto de que hablamos, ¿no? Porque pues aquí vamos a apreciar todo lo que una narcocultura, al menos en el espacio de la arquitectura funeraria, ha implicado, ¿no?
Ubicar dónde se planifica la muerte y dónde se consuma esta arrojaría una topografía bastante ilustrativa para determinar con cierta precisión los espacios de configuración de riesgos. La estratificación de las ciudades permite visualizar y comprender cómo se van construyendo los nichos de poder frente a los cinturones de miseria. Pues la concentración de los centros de poder económico en puntos clave de las comunidades urbanas, planificados estratégicamente, obligan a sus habitantes a desplazarse hacia zonas menos comerciales y más habitables. Aunado a esto, los nuevos asentamientos periféricos reciben a un sinfín de desplazados de zonas rurales, lo que en consecuencia configura un espacio altamente atípico en el sentido de no conformar identidades definidas ni constructos culturales homogéneos, así como segmentos de inseguridad a donde casi no llegan los servicios policiales que puedan dar tranquilidad a los ciudadanos. De manera natural, aquí se desarrollan y potencian los grupos delincuenciales de los que se nutren los grandes cárteles de la droga, cuyos jefes viven en mansiones o fraccionamientos privados, donde discuten, analizan y toman decisiones sobre la vida o muerte de alguien más o algún negocio ilícito. Por ello, la ciudad se convirtió en el más puro escenario que enmascara y esconde lo turbio y tenebroso, pero también la esperanza, un empleo, una escuela, un destino. Una ambivalencia de la cual es posible esperarlo todo. Y como afirma Nancy, el mundo de la ciudad no tiene meta dada. Todos los signos se invierten y se desplazan. Ya no existe el horizonte de un ciclo ni el de un destino o un deber general. Los horizontes se multiplican hasta confundirse y desaparecer. Las calles no se ven a lo lejos a una última línea sobre el cielo, sino a otras calles más y ángulos, cruces subterráneos y puentes, perspectivas y líneas de fuga y sin límite donde se complete una forma o un alma. No hay entelequia en la ciudad, cierro la cita. La ciudad es el medio que disimula toda actividad, hasta la criminal. La criminalidad se vuelve un modo de vida, una existencia amenazante o amenazada, pero necesariamente atractiva. Despierta y activa las vidas violentas y violentadas, las entrecruza, envueltas en la simulación, las oculta a plena luz del día o de la oscuridad de la noche, hace invisible lo visible, se torna el espacio adecuado para lo ilícito. Aquí todo pasa desapercibido, el asesino no tiene rostro y muchas veces la víctima tampoco. La ciudad, donde conviven civilidad y urbanidad, muestra en cada esquina, baldío o banqueta los rostros de la muerte. Los no lugares, vueltos ya escenarios iconográficos de la muerte, tiraderos, puentes que fungen sustitutos de la horca, cerros, montes, parcelas como cementerios apócrifos, carentes de rituales, convierten la geografía urbana periférica, contrariamente a los núcleos céntricos, en el enclave natural del crimen. La identidad criminal se va fraguando, va marcando y definiendo no solo partes de la ciudad o de las comunidades rurales, sino a todo su conjunto. Culiacán, por ejemplo, tiene ya ese estigma. No solo es una urbanidad pujante, sino también una comunidad estructurada políticamente para el desarrollo de una economía agrícola y empresarial con serios vínculos con el narcotráfico. Es también una ciudad cargada de simbolismos relacionados ampliamente con la actividad económica del narcotráfico. Esa es la paradoja. Entre el desarrollo próspero de una ciudad se incuba fehacientemente el denso entusiasmo por lo ilícito y criminal, generadores también de una cultura y de una identidad propia capaz de permear y a veces sobreponerse a una identidad y a una cultura tradicional o auténtica. ¿Cómo diferenciar una de otra? ¿Cómo marcar los linderos entre una cultura surgida en los límites del narcotráfico y diferenciarla de la cultura tradicional? ¿Cómo ponderar la conformación moral en lugares caracterizados por violencia criminal? Por eso es preciso anclar la idea de una ciudad sincrética donde la cultura y la moral de lo normal se entrecruza con la de la transgresión, cuya mezcla nos da una identidad en la cual no resulta ya sorprendente que, como dijera alguna vez Walter Benjamin, ¿no?, a menudo la potente figura del gran criminal, aunque sus fines sean repugnantes, provoca la secreta admiración del pueblo. Cierro la cita.
¿Cómo si no explicar que salgan a la calle un tumulto de gentes a pedir la liberación de un narcotraficante de la región? Allí donde se entretejen cultura y violencia, resaltan esos mecanismos sociales de reproducción mimética de la narcocultura, es decir, esa cultura construida alrededor del fenómeno del narcotráfico, permeando hasta las modas más sublimes de la creación intelectual, como la literatura, el cine, la música, etc. No se diga a las modas y atavíos de aquellos ciudadanos que congregan el rango de lo carente y marginado de una población, habitantes de las periferias, despojados de todo, o jóvenes de élite que reclaman para sí la potestad de toda cultura y toda economía. Es decir, permea tanto a segmentos de una élite económica empoderada como a los marginados. Alrededor de una ciudad se despliega un cúmulo de experiencias de intercambio simbólico con la muerte, pues la violencia vivida día a día mantiene una polisemia de sentidos que van desde lo propiamente criminal hasta la misma creación estética. Lo anterior mueve a una interrogante la cual carece por el momento de respuesta. ¿Hacia dónde se dirigen culturalmente nuestras comunidades ante la violencia criminal? Es difícil preverlo, pues muchos constructos de la cultura se permean a la luz de la actividad del narcotráfico. Los ámbitos de irrupción e interrupción de la violencia en la vida de comunidades e individuos es cada vez mayor. Los núcleos violentados han ido creciendo, tanto el espacio geográfico como la intimidad del ciudadano se laceran con mayor frecuencia y en mayor grado. Se trata de una violencia que mantiene unido el sentido de la crueldad, pero también el deseo creativo. Una violencia que mata, pero también crea. Lo muestran así las obras artísticas de la música conversa, esa que se alejó de una narrativa de la historia oficial propiciadora de aparentes constructos dignificantes de la vida, para narrar en sentido adverso la otra historia, la del mundo criminal, para el cual pareciera no haber una narración oficial y por lo mismo expresado en rimas apologéticas del llamado narcocorrido como muestra de una inconformidad sin límites. Bueno, esto es parte del Panteón Jardines de Lumaya. Todas estas son imágenes del panteón, el panteón donde están ahí sepultados estas figuras del narcotráfico allá en Sinaloa. Si la oficialidad la olvida, queda a los cantores populares narrarla. Lo muestra también la confluencia de una experiencia estética de la arquitectura domiciliaria y la arquitectura funeraria, así como la infame estética corporal invasiva, esa que inunda la vida diaria de la propia intimidad del cuerpo, intervenido una y otra vez y al cual se quiere modelar y cambiar con cirugías de todo tipo. De igual modo, una estética performativa de nuestros dispositivos de uso cotidiano, mediante los cuales se busca adornar la existencia efímera. Por ello, hablo del ámbito cultural como un constructo envolvente, efecto y causa a la vez para la creación y recreación de constructos simbólicos que mantienen vivo el espíritu del fenómeno multifacético del narcotráfico. Lo que nació como una necesidad de carácter económico precisó de ciertas formas de organización y administración alrededor de las cuales se tejió un entramado social pleno de usos y costumbres, relaciones y estilos de vida que llegaron en un momento determinado a configurar una forma de vida y cultura necesarias para legitimar la emergente economía criminal del narcotráfico como un medio de subsistencia capaz de suplantar otros de menor utilidad. El narcotráfico conformó una cultura propia llamada narcocultura como un mecanismo necesario de legitimación social que requería, pues el arraigo cultural hace más permisible las actividades alrededor suyo. Entre una actividad económica de la marginalidad y su consabida construcción cultural se fraguaron lazos muy sólidos y particulares que funcionaron como una madeja inseparable, de tal manera que el gusto por la cultura del narcotráfico llegó a ser el eje mediatizador que sutilmente emocionaba al ciudadano. La seducción de la narcocultura permeó el basamento espiritual de innumerables jóvenes para su ingreso a la economía informal del narco y posteriormente a las filas de la mafia. A la vez, este ambiente cultural servía también como un mecanismo social que funcionaba a la perfección para imponer una predisposición moral de transgresión.
De este modo podemos entender las manifestaciones, congregaciones y misas tumultuosas en apoyo a narcotraficantes de tanta fama en ciudades como Culiacán o Mazatlán, pues se acomodó en ellas ese condicionamiento cultural sin paralelo ni precedente, una condición escasamente vista en otras regiones del país. En Sinaloa permeó la identidad social tanto como la individual al grado de la convivencia normal y cotidiana entre la cultura tradicional y la narcocultura. Si pensamos en qué constructos culturales se muestra de mejor manera la narcocultura, diremos que la música, la arquitectura domiciliaria y funeraria, los rituales religiosos, los usos lingüísticos, la estética corporal en las transformaciones del cuerpo, las modas, el uso de dispositivos tecnológicos, constituyen una forma cultural en su conjunto capaz de generar una identidad distintiva de este fenómeno. Intensos estudios han documentado la música de apología de la violencia, desde el campo de la sociología, como el caso de Luis Astorga, la antropología, etcétera, mostrando con ello cómo se configura una cultura musical de carácter dramático, trágico, apologético y hasta erótico en torno a las figuras activas o heroicas del narcotráfico. Posicionándolos a través de un tipo especial de canciones. El carácter evolutivo de este subgénero musical llamado narcocorrido muestra el dinamismo y el sentido tan diferente de las canciones a lo largo de años en comparación con los de ahora. Relatan y muestran a la vez la evolución de la violencia desde aquella que vislumbraba la existencia de ciertos códigos hasta hoy en que han desaparecido por completo. Formas y contenidos que avanzan paralelamente al desarrollo de los extremos modos de la violencia actual. En cuanto a los rituales religiosos, podemos hablar de un sincretismo cultural capaz de incorporar como simbolismo inicial los usos y costumbres de la religión católica con otros surgidos a la luz de la historia regional, como Malverde, en una especial apropiación como imagen idolátrica e ícono preferente de la esfera social, surgido a raíz de la propagación mediática, incorporado ya como parte imprescindible de la iconografía sagrada de los narcotraficantes y de la sociedad civil, siendo un referente inseparable de su vida cotidiana. Una vez aceptado Malverde como santo de los narcos, se arraigó entre sus activos el culto también y la veneración a la Santa Muerte, como una identidad adecuada también en la salvaguardia tanto de su fe como de sus hechos delictivos. Las construcciones simbólicas mencionadas permiten entender la dificultad de delimitar los constructos de la narcocultura de aquella que denominamos cultura tradicional. La cultura mexicana contemporánea tendrá que ser pensada necesariamente con el referente imprescindible de la narcocultura. Ya no es posible seguir creyendo en aquella definición clásica de carácter positivo, según la cual cultura es lo que dignifica y engrandece al ser humano, pues también es referida a expresiones, quehaceres, costumbres y modos construidos aún en detrimento suyo. Desde esta perspectiva, la narcocultura se construye como una forma de vida legitimada y legitimadora, con sus propias tecnologías y mecanismos capaces de configurar ciertos tipos de identidad y consolidar estructuras de poder desde los cuales se crea culturalmente, permeando el modo de una cultura tradicional. Así, la narcocultura es creada y recreada en ámbitos de la vida civil, digamos normal, donde a nadie está negado el derecho a participar y ser parte suya. Pocos han entrado a este debate, pues resulta un serio problema determinar con precisión el hecho de si es o no cultura la que realizan los narcotraficantes. Pareciera entonces que al aceptarlo o negarlo se entra en el campo complicado de lo moral. Esa es la permeación más sutil y peligrosa del mundo del narcotráfico, la que sin darnos cuenta va sedimentando nuestras vidas a través de los dispositivos de la cultura, como se ha dicho. Se trata de un influjo en lo estético, lo moral, lo religioso, entre otros. Hay un círculo vicioso al que quiero hacer referencia. La economía del narcotráfico genera ciertos usos y costumbres que forman un tipo de hombres, una cultura y una manera de ser, es decir, una moralidad. Esta a su vez se convierte en un andamiaje o dispositivo que penetra la voluntad del individuo, ejerciendo en este una predisposición a la transgresión, pero también a la proclividad y admiración propia de un ambiente cultural que se convierte en un mecanismo de adaptación y ramificación cultural cara a la vida del transgresor, que permite ver con naturalidad y aceptación no solamente el tráfico en sí mismo, sino además toda actividad criminal alrededor suyo, sea un secuestro,
una balacera o un asesinato en sus múltiples formas. Es así como la actividad de los grupos criminales suele verse como normal y aceptada como tal. No es que la ciudadanía pretenda ver como normal una situación de violencia, sino más bien se debe a una predisposición de una moral permisiva normalizadora de la violencia criminal. Esto explica también el cúmulo de creaciones culturales referidas a este fenómeno, de las que ya hemos hablado. Hago énfasis en el campo de lo estético por ser el ámbito de lo sensitivo el campo más visible hasta donde se puede llegar. Al respecto hay un interesante intento por fundamentar cómo la creación estética induce una forma de moralidad. La estetización de lo narco marca un gusto y fija un determinado comportamiento, como lo entiende Norbert Elias. Y cito, sucede a menudo que la creatividad estética marca modas, estilos y gustos, acompañados de una configuración moral determinadas. Y a este respecto también cito al colombiano Didier Correa, que nos dice, surge de aquí un problema teórico de difícil esclarecimiento que incluso en la actualidad no ha podido agotarse. Tiene que ver con la pregunta por el origen de la relación entre formas sociales y formas estéticas o entre conductas éticas y formas de expresión estéticas. ¿Quién engendra a quién? Cierro la cita. Nos llama la atención en este dilema las palabras de un columnista colombiano, León Valencia. Aquí, en estas tierras, dice, en estas tierras ubérrimas, en este desbordado río de la imaginación, ha nacido el Art Deco. Hay un eco francés en esta corriente criolla. También acá su influencia trasciende las artes y se afinca con una fuerza en la vida cotidiana. Pasa con fluidez de la literatura, la música y la arquitectura al cuerpo exuberante de las niñas de 15 años. Se detiene juguetona en la pintura, avanza hacia la manera de vestir de los señores y descansa por fin en las salas de cine. Pero los franceses van a palidecer cuando se den cuenta de que sus años locos, su Belle Époque, fue un juego de niños comparado con nuestro estridente cambio de milenio, con nuestra era de carteles. Van a ver que nuestro arte decorativo no se detuvo en los interiores de casas y edificios y con gran audacia se metió en el cuerpo y se propuso moldear senos y culos, cincelar caderas y muslos, corregir labios y respingar narices. Pero más allá de cierro la cita, más allá de la estética corporal, rebajada al extremo como con una efímera transformación del cuerpo, el arte del narco o Art Deco, como le llamara Valencia, transformó la arquitectura y el concepto de los espacios habitables con casas arregladas al modo de las grandes obras monumentales, influenciadas con estilos sincretistas, minimalistas, utilizando materiales más finos y caros como el mármol, la cantera o el hierro decorativo. Solo que esta arquitectura domiciliaria debía tener la suficiente solidez para brindar seguridad, discreción y protección requeridas por los narcotraficantes y a la vez ser un repositorio de las más novedosas tendencias arquitectónicas cargadas de un encuadre vistoso, marmóreo y luminoso, donde se albergara la vida de estos hombres infames, entrelazándolas con esculturas finas de larga tradición de vanguardia en un domicilio más que hermético, sellado, pero lleno de gustos distintivos. La suntuosidad tendría que ir más allá. Va a la morada última, al panteón, cuya arquitectura parece imitar los grandes mausoleos de la antigüedad en combinación con novedosas estructuras, pero que esta vez se imponen con un conjunto de modernos dispositivos de seguridad y ventilación artificial, con recámaras, salas, cocinetas, portales, terrazas, pequeñas canchas de fútbol y los propios atrios internos adornados con fotografías y pertenencias personales del narcotraficante sepultado. No hay que ir más allá en las interpretaciones. Si ha de buscarse fundamento y justificación, su contenido y sus límites, entonces hay que entrar a este destino configurativo propio del mundo narco, pues este es quien le aporta ese contenido valorativo, el cual, por cierto, es carente de forma. De tal modo que, como dice Norbert Elias, cito, a tientas se buscan nuevas y así, junto a las creaciones acabadas,
ahora en medida incomparablemente mayor que antes, se originan otras que evidencian una manifiesta impureza y el entumecimiento del gusto, y advierte que la posibilidad de deslizarse hacia la carencia de forma se convierte en un peligro permanentemente agudo. Lo que para unos es un gusto y una forma egoísta, para otros eso resulta un entremezclamiento y juxtaposición de nivel y de carencia de nivel. Cierro la cita. De este modo, la creatividad del Art Deco brota de una fecunda situación violenta que por su dinamismo y fuerza no se queda solamente en una vorágine de muerte, sino una estupenda creación cultural, artística, arquitectónica, literaria y religiosa, y sin embargo llena de estallidos del sentimiento no dominados, descarrilamientos y faltas de gusto. El arte que en su momento configuró parte del gusto especial de las élites o los especialistas, no llegó a formar parte de los atractivos de la gran población. A esta solo le quedó optar por formas estéticas, para algunos degradadas, como el kitsch o el Art Deco o el Art Deco. Y uno se pregunta de dónde surge la inclinación por novedosos modelos estéticos movidos en el campo de lo grotesco, de la imaginería popular. Pues bien, la cultura que no pudo manejarse administrativamente por el Estado quedó a la creatividad de la sociedad, al imaginario social, brotando de esta manera un cúmulo de expresiones innovadoras, en algunos casos sincréticas, en otros quizá tal vez, como algunos puedan considerar, exentos de una sublimación del gusto, rayando en lo grotesco, pero al fin y al cabo se trata de una creación de abajo, de la misma sociedad civil, en especial de ese segmento constituido alrededor del narcotráfico, pero ramificada hacia el resto de la gente. Sí, gracias.